Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. El chillido de las ratas comiendo cuerpos desmembrados era como el ruido del viento a toda hora, algo del paisaje. También lo era el fango y el nauseabundo olor que impregnaba las ropas. El olor a muerte, el olor a vacío, el olor a la nada. También lo era el grito atronador de los fusiles Mauser, con los que el rey había equipado a sus soldados para defender a Bélgica de los alemanes invasores. Los morteros y cañones de gran calibre tronando en el descampado hacían imposible dormir más de unos cuantos minutos seguidos, en especial porque los germanos se movían rápido y los belgas habían perdido ya demasiados hombres. Pero el horror no le importaba a Georges Lemaitre. Para él solo existían dos asuntos que constituían su palacio mental: una morada abstracta hacia donde escapar en medio de la fatal desgracia. Esos asuntos eran Dios y las matemáticas. Esa mañana algo nuevo le llamó la atención. Era el ruido como el de una serpiente cascabel, como arena arrastrada por los aires. En un principio no le dio importancia. Siguió subrayando y escribiendo notas al margen de la copia del libro de Poincaré sobre electricidad y óptica que había llevado consigo a ese infierno. Alcanzó a beber otro sorbo de té que tomaba en una taza rota a la que ya no le quedaba mango de donde agarrarla sin quemarse, pero no pudo seguir, porque la arena vibrante imposibilitaba toda concentración. Lemaitre no podía distinguir bien de dónde venía aquel sombrío y extraño ruido. Se movió cansado y cubierto de lodo en busca de la fuente, a través de las improvisadas redes de trincheras, construidas con los materiales que se habían conseguido en el fragor de la avanzada. De pronto, advirtió la presencia de una retorcida criatura que se desplazaba por entre los cadáveres, a solo metros de distancia. La bestia pronto reptó hacia el cadáver intacto de un soldado y se introdujo por su boca hasta desaparecer. Era una serpiente negra, con tintes verdes y muy viscosa. Lemaitre caminó despacio, acercándose cada vez más al cadáver. El cuerpo tenía los ojos abiertos y le impresionó ver que aún podía distinguirse en ellos el iris, a pesar de los días que llevaba el cadáver allí tirado. De improviso, aquellos ojos azules del difunto comenzaron a titilar, y el iris comenzó a moverse como hacia adentro, como si los colores fueran atraídos hacia la pupila, como si se tratara de un agujero negro que absorbiera todo a su paso. Y de un instante a otro, ya no había rostro, sino que un solo ojo a lo largo de toda la cabeza, con un iris vibrante que se movía hacia adentro y que volvía a resurgir por entre los bordes. Lemaitre se asustó y dio un paso en falso cayendo por las escaleras de vuelta a la trinchera. Y justo en el momento de tocar el suelo, el ruido del infierno se desató de nuevo. Balas por todas partes, ruido de morteros, ruido de fusiles, gritos de dolor, delirio, temeridad y locura por todas partes. El joven estudiante de ingeniería no podía soportarlo más. Se ovilló en posición fetal tapándose los oídos en medio del barro, y entonces contó del 1 al 10, pero en reversa. Y al llegar al 0, todo se calmó. Ya no había más gritos, ya no había más serpientes ni ojos devoradores de sí mismos, ya no había más ruido de disparos, ni de proyectiles desgarrando el aire. Se levantó desconfiado y miró a todos lados. Pronto notó que sus compañeros de trinchera estaban como congelados en el tiempo, y las balas, que habían salido expedidas de sus fusiles, se devolvían muy lentamente a sus recámaras. Cada partícula en su redonda se desplazaba en slow motion, rebobinando sus trayectorias. Todo iba en reversa. Entonces volvió a encontrarse con la serpiente. Yacía entre medio de los cuerpos, pero esta vez la serpiente se comía a sí misma. El monstruo le miraba fijo desde la distancia, con sus ojos brillantes, enrojecidos y diamantados, mientras devoraba su propia cola. Aquella bestia parecía entretenida con el espectáculo, parecía disfrutar el horror más que cualquier cosa, y se nutría vigorosamente con la falta de entendimiento del Lemaitre. Poco duró su entusiasmo. Sin aviso previo la tierra tronó, y el pie de una hermosa criatura en forma humana, con rizos cobrizos, vestida entera de un blanco indeleble, repelente a toda la suciedad del entorno, aplastó la cabeza de la serpiente y empuñó una brillante espada en sentido horizontal, exclamando: «La flecha del tiempo». «Lemaitre», se oía una voz a la distancia. «Lemaitre», volvió a escucharla, pero esta vez más cerca. El soldado despertó,
dando un salto en su puesto de vigilancia, y vio que su amigo de trincheras, el librepensador Van Severen, que solía reprenderle con frecuencia por su cristianismo dogmático, le recogía del barro su libro de Poincaré. «Estabas teniendo otra pesadilla. ¿De qué se trató esta vez?». Lemaitre pensó un momento antes de responderle. «De círculos y de tiempo en reversa». El físico teórico e historiador de la ciencia Dominique Lambert, biógrafo de Monseñor Lemaitre, explica que este cura y cosmólogo belga, más conocido como el padre del Big Bang, se enroló el 9 de agosto de 1914 para defender a Bélgica de los invasores. En el 9º regimiento conocerá durante varios meses y en primera línea los rudos combates de la batalla de Yser. El 3 de julio de 1915, como alumno de ingeniería, es enviado a la 39 Batería del 3er Regimiento de Artillería. En esa época comenzó a leer un libro científico que le va a marcar enormemente, Électricité et Optique, Electricidad y Óptica de Poincaré, sobre el ejemplar que llevó consigo a las trincheras y que se conserva todavía hoy en los archivos Lemaitre de la Universidad de Lovaina. Se puede ver el rastro de una lectura atenta y detallada, comenzada en enero de 1916. Este libro le servirá de punto de partida para una reflexión fundamental sobre la esencia de la materia que ocupará algunos de sus ratos libres. En sus días en la guerra también alcanzará su obsesión por intentar matematizar de alguna forma el Génesis bíblico. Debía existir alguna manera de comprender el Fiat Lux a la luz de la ciencia, pero con el paso de los años, y a medida que sus conocimientos en física, filosofía atomista y astronomía se hacían más profundos, abandonó todo intento de concordismo. Separó las aguas, intentando no mezclar las dos más marcadas dimensiones de su personalidad, esto es, su faceta religiosa por un lado y su faceta científica por otro. Para él, la teoría del Big Bang no nos decía nada con respecto a la existencia de Dios, y tanto un universo con comienzo físico como uno eterno eran compatibles con la existencia y necesidad de Dios para sostener a toda la existencia en existencia, al punto que en una conferencia de 1936 afirmó que no se debe reducir a Dios a una hipótesis científica, y que si Dios permanece escondido no es porque no exista, sino porque Dios no es equivalente al mundo, y además respeta nuestra libertad, una mirada que hoy comparten muchos de sus colegas católicos, tales como el doctor en física de partículas Stephen Barr o el historiador de la ciencia de Oxford, William Carroll, así como también el neurocientífico Fernando Rego, solo para nombrar algunos de aquellos nombres que ya hemos visto en capítulos pasados en esta serie. Sin embargo, el radicalismo de Lemaitre respecto a esta marcada separación de magisterios también ha sido criticada dentro de sus propias filas, toda vez que en última instancia la realidad sigue siendo una sola, solo que dividida en distintas dimensiones que podemos identificar. En ese sentido, el teólogo, sacerdote y doctor en astrofísica David Alcalde, en su más reciente libro, critica lo que él llama como el extrinsecismo moderado de Lemaitre, toda vez que las implicancias metafísicas están en todo orden de cosas, añadiendo que mantener separados los órdenes del saber sin hacerlos jamás conversar es darle la espalda a la realidad. Así entendido el tema, los actuales científicos cristianos abogan por evitar las mezclas espurias, pero también advierten de no caer al otro extremo, esto es, de dividir absolutamente, dejando la realidad metafísica completamente aislada del mundo material. Por eso es que el hilemorfismo aristotélico está pegando tan fuerte en círculos intelectuales neotomistas, tanto católicos como también en ciertos grupos protestantes. Reivindicando la Historia es un programa que explora la fascinante relación entre la historia natural y la historia del hombre, a partir de una aproximación desde la Big History, una disciplina en construcción que busca acercar las ciencias con las humanidades. Contribuye a su producción haciendo una donación única que puedes hacer desde aproximadamente $1 a través de nuestro portal en Flow. De todos modos, podrás donar cuantas veces quieras. Es fácil, rápido y seguro. Tu aporte es esencial para su vigencia y tu nombre aparecerá en los créditos de cada capítulo como señal de agradecimiento. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Te invitamos a que adquieras nuestro curso Ciencia e Iglesia Católica, en donde te sumergirás en profundidad en cuestiones tan fascinantes como el juicio a Galileo, el origen del universo en relación con las investigaciones del astrónomo, matemático y sacerdote Georges Lemaitre, la teoría de la evolución de Darwin,
y cómo se compatibiliza notablemente con la fe cristiana, el debate de las neurociencias con la existencia del libre albedrío, junto a un acceso extra para disfrutar de un especial sobre la Sábana Santa y otro de 3 volúmenes sobre cosmología. Descúbrelo en los enlaces ubicados en la descripción de este video. En medio del ruido infernal de la guerra de trincheras y soportando el gas de cloro arrastrado por el viento, un joven estudiante de ingeniería, obsesionado con la religión y el Génesis, que luchaba por defender a su querida Bélgica invadida por los alemanes, no paraba de pensar en una idea que cambiaría nuestra concepción del mundo físico para siempre. Georges Lemaitre pensaba en el inicio. ¿Será posible describir matemáticamente el Génesis? ¿Será posible que la luz y que todo cuanto existe haya aparecido de un instante a otro, con todo el universo contenido en un brevísimo cuanto de realidad? En medio del infierno desatado en la Tierra, Georges Lemaitre pensaba en el Big Bang. Georges Lemaitre, padre del Big Bang. Descubre exclusivos códigos de descuento para los cursos culturales que han presentado este capítulo en la descripción del video. Por momentos, y tengo que admitirlo, me resuena un tanto injusto tratar a Lemaitre de extrinsecista. Haciendo un estudio más pormenorizado de su figura por estos meses, me he dado cuenta que ya la propia conferencia del 36, como bien lo hacen notar el físico Eduardo Riaza y Pablo de Felipe, profesor de Ciencia y Fe, Lemaitre advertía ya en esa conferencia de los extremos, tanto de las mezclas insanas como de las separaciones a conveniencia, explicando que, cito, el científico creyente debe mantenerse a igual distancia de 2 actitudes extremas. La una, que lo haría considerar los 2 aspectos de su vida como 2 compartimentos cuidadosamente aislados, de donde sacaría alternativamente, según las circunstancias, su ciencia o su fe, y la otra, que le llevaría a mezclar y confundir inconsiderada e irreverentemente lo que debe permanecer separado. En medio del fragor de las balas, nuestro pequeño genio había llegado ahí dejando congelados sus estudios de ingeniería en minas, una carrera que en realidad nunca lo llenó. Por eso es que también se matriculó en la Facultad de Filosofía. En la guerra conocerá a un gran amigo, de nombre Van Severen, con quien discutirá toda clase de cosas existenciales, y quien además presenciará la transformación de Georges desde la ingeniería hacia la matemática pura, hacia la filosofía de la ciencia y hacia la física y la cosmología. Al punto que la correspondencia con la que se cuenta de aquellos tiempos permite pensar que Lemaitre sufrió toda clase de epifanías respecto al origen del universo y del tiempo, hasta incluso experiencias místicas en medio del ruido de morteros. Lambert explica que, estando involucrado plenamente en los combates de la primavera de 1916, sintió el llamado de improviso de renunciar a las lecturas y reflexiones científicas por un tiempo para enfocarse solamente en Dios, y hasta incluso abrazar la acción sobrenatural de los milagros de Lourdes. De un momento a otro, dicen los archivos, se atormentó por la razón profunda detrás del universo, abandonó el libro de Poincaré y de repente tomó conciencia de que era el Fiat Lux del Génesis el que constituye esta razón profunda que andaba buscando. Dicha epifanía será una de las fuentes lejanas más escondidas, pero auténticas, dice Lambert, de su hipótesis cosmogónica, que tomará la forma de la teoría del huevo cósmico en los años 30 y que será la antesala para la moderna teoría del Big Bang. Lemaitre no se conformó con buscar lo que estaba oculto en el aparente caos. Estaba convencido de que la ciencia provee uno de los caminos más seductores para ir al encuentro de la verdad ignota. Admitir la verdad universal sucesivamente descubierta, como una tierra desconocida que va siendo explorada y colonizada, le permitió algo extraordinariamente interesante: la inspiración. Y esa inspiración fue el impulso para ejercitar su libertad, tratando de reproducir y expresar la verdad con la que se había encontrado, y hacerle realidad en su vida. Actuó para responder a la verdad encontrada. La verdad llamó a su puerta y fue capaz de oírla. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space